pues lo vamos a hablar con el economista José Serrano. Vamos a hablar de los nuevos precios de los combustibles y su proyección económica en el contexto actual. Bienvenido, economista, una vez más a su espacio Voces y Opiniones. Muy buenos días, Diana. Un gusto saludarte y saludando también a todos los oyentes de la 96.9 y de este programa Voces y Opiniones. Correcto. Hemos visto pues que ya como tal, después del retiro del subsidio al diésel, se están manejando nuevos precios a los combustibles. Y algo con lo que quisiera empezar, y también para entendimiento de la ciudadanía, sabemos que como tal el subsidio, el combustible, el diésel, mantiene un subsidio de 12 centavos, por lo menos hasta noviembre, cuando empiece ya a ser evaluado mensualmente. ¿Cómo funciona esto? ¿Por qué todavía no se aplica como tal el retiro al 100%? Bueno, Diana, para esto hay que referirnos a las reformas que han tenido el precio de cálculo de combustibles. En junio del 2024, en el decreto ejecutivo 308, cambió la forma de cálculo y se estableció un sistema de bandas en el cual se determinaba que los precios de combustibles eran ajustados de manera mensual, que se realiza los 12 de cada mes, y también las bandas determinaban que el alza de combustibles no podía superar un techo del 5% y asimismo una disminución de los combustibles no pudiera ser mayor al 10%. Es decir, si sube no puede ser más del 5% y si baja no puede ser más allá del 10%. Es decir, y esto está sujeto o atado al precio internacional del petróleo, ¿no? Entonces, a través de este sistema de bandas nos hemos manejado para, por ejemplo, hasta mayo del año 2024, el precio de la gasolina extra o de bajo octanaje, que es de 85 octanos, estaba en $2.46, ¿no? Hoy estamos en 2.911. Entonces, ese es el incremento y la variación que hemos fluctuado mes a mes durante todo este periodo, ¿no? Y en agosto de este año, en el decreto ejecutivo 83, se añadieron dos elementos más a esa fórmula de cálculo. El primero de ellos está relacionado con el costo de capital cuando Petroecuador importa nafta para la fabricación de combustible. Para esto debemos señalar que el 70% de los combustibles que nosotros consumimos en el país es con nafta importada y esa nafta tiene un costo de capital o un costo de financiamiento porque los pagos son a 3 meses. Entonces, evidentemente existe este costo de capital que es incorporado ahora a la fórmula de cálculo. Y adicional, existe un tema que es un margen de utilidad o ganancia establecido para Petroecuador. Este margen de utilidad estaba vinculado o relacionado con los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que más o menos bordean el 4,5% de interés. Sin embargo, ahora está relacionado con la deuda interna del país del promedio de los 2 últimos años. Eso implica que la tasa es más alta, esa tasa puede estar entre el 6,5, 6,8%. Entonces, todos esos elementos han sido incorporados al precio de los combustibles. Y como bien señalas, actualmente, en la última modificación de precios de combustibles, ya no existe subsidio ni para la gasolina de 85 octanos, extra o ecopaís, ni para la gasolina de 95 octanos, que es premium o super, ¿no? Se mantiene efectivamente el subsidio al diésel. No creo que cambie, dadas las circunstancias que estamos actualmente viviendo a nivel país, pero el subsidio efectivamente es de 12 centavos anunciado por Petroecuador, ¿no? Bueno, el gobierno ya había informado que esto ya iba a variar el precio, al menos a finales de noviembre. Todavía hay personas que están en contra de esto. Abiertamente la CONAIE ha sido el grupo que ha estado detrás de dejar sin efecto el decreto 161 que lo eliminaba. Ya veremos, es por ahora la información que tenemos hasta el momento. Ahora, ¿qué tanto puede afectar a la economía del consumidor esta alza de precios? Yo tenía entendido que había un estudio que hablaba del 2019, cuando se intentó en un primer momento eliminar el subsidio al combustible, que hablaba de un 4% aproximadamente de mayor inflación, impactando en general en los precios de la canasta básica. Pero actualmente, que ya es un hecho este retiro del subsidio, ¿qué tanto puede impactar en la economía de los bolsillos de los hogares?
Bueno, lo cierto es que la dolarización de alguna manera ayuda a disminuir o que el impacto no sea tan alto. Si nosotros vemos la estadística del INE, que en cuanto al índice de precios del consumidor, no hemos tenido todavía un alto impacto en la subida de precios a nivel general, porque algunos dirán, pero subió tal elemento, subió tal producto, pero a nivel general el impacto no ha generado una subida, una escalada o una especulación alta en temas de precios. Debemos ver cómo se desarrolla también en los siguientes meses. También el gobierno ha tomado medidas compensatorias, entre ellas hace pocos días anunció también una medida compensatoria al sector de transporte, no solamente público, sino también a nivel de transporte en general, ¿no? Entonces, creo que eso ha ayudado a asimilar o que el impacto no sea tan alto a nivel aún de precios, ¿no? La economía lo ha absorbido y todavía eso no se refleja en una tasa o un incremento elevado en cuanto a la inflación a nivel general, ¿no? Yo siempre hablo de índice de precios del consumidor. Pero quizás no podría sentirse para la clase media y alta, pero ¿qué hay de los quintiles bajos de pobreza? Aquellos en donde pueden vivir tranquilamente con $1 al día. Para ellos el impacto sí sería representativo, significativo. Evidentemente, una subida de los precios de combustibles en los sectores más vulnerables, en los sectores menos favorecidos, el impacto va a ser mucho más alto. No es lo mismo comparar a alguien que pudiera ganar un salario mensual de $470 y tiene un ingreso fijo comparado con aquellos que solamente viven del día a día y a veces con menos de $1 diario. Y a esto también debemos señalar cuál es el porcentaje de pobreza en el Ecuador. Actualmente es el 24%. Entonces, ese sector definitivamente es el que más va a sufrir o va a verse impactado por este tipo de medidas. Y ahí viene la parte del gobierno de poder sortear este tipo de dificultades en el sentido de tener otro tipo de medidas compensatorias que sí puedan llegar a este sector vulnerable, ¿no? Se han abierto créditos al sector agropecuario, evidentemente, y algunas otras medidas que han buscado compensar esto que ha elevado en general el precio del transporte por el impacto al diésel. Pero también es importante señalar aquí, Diana, por ejemplo, en el tema de subsidio a combustibles de manera general, ¿no? Por ejemplo, hasta antes de este sistema de bandas que empezó a regir en junio del 2024, el promedio de un subsidio a galón normal, extra, era de 69 centavos por cada galón. Ese era el subsidio que pagabas. Entonces, si alguien decidía, por ejemplo, a la costa, sierra, un consumo de 10 galones significaba que el Estado, y por qué no decir todos los ecuatorianos, estamos subsidiando a su viaje $6.40. Y asimismo, el promedio subsidio hasta antes existía $1.12, $1.14. Y a raíz de eso, ¿qué es lo que hizo este tipo de medidas? Poder de alguna manera compensar este gasto que impactaba a todos los ecuatorianos, y asimismo, como tú señalas en este estudio, también hay que definitivamente este tipo de si no está destinado gran parte para temas de comercio ilegal, me refiero a minería ilegal, narcotráfico y también de combustible por las fronteras, ¿no? Así es. Recordemos que una de las motivaciones para eliminar el subsidio al diésel era que justamente el gobierno anunciaba que no se estaba destinando al propósito por el cual fue concebido, que era ayudar a las familias que estaban más necesitadas, sino que iban a dar con la minería ilegal y también con el contrabando. En ese sentido, economista, ¿cuál cree que será el impacto justamente en estas actividades ilegales al ya no contar con un subsidio al diésel por parte del gobierno? Bueno, hemos visto también los reportes de provincias que son fronterizas, que su consumo
era superior a provincias con mayor población, como Guayas o Pichincha. Hemos también visto de manera sorprendente que provincias como Galápagos tenían incluso consumos de combustible de diésel superior a los que son estas provincias de mayor población. Entonces el gobierno ya ha anunciado una reducción en el consumo general de combustibles desde la medida del 12 de septiembre y creo que esa es una repercusión que nosotros debemos saber medir en la economía, porque ya no se está destinando o estamos subsidiando actividades ilegales, ¿no? Estamos de alguna manera buscando focalizar este subsidio que antes era dado al tema de combustibles hacia sectores que verdaderamente lo necesitan y hacia sectores menos favorecidos. Esa es la intención en cuanto a este tipo de medidas. Ahora, hay que ver cuán efectivos, que ese ya es otro tema, cuán efectivos pueden ser estas medidas compensatorias y si en verdad que está llegando a la población menos vulnerable, ¿no? Sí, y eso se podría ver en cuánto tiempo, para tener una idea. ¿Sería un año, mucho tiempo, o quizás en 3 meses para tener una idea? Yo daría un trimestre a la economía para ver cuál es el impacto también a nivel de precios. Sabemos que diciembre de por sí es un mes un poco inflacionario, pero que también trae consigo una mayor demanda laboral, mayor necesidad de empleo por parte de muchas empresas que aprovechan esta temporada. Entonces, creo que debemos dar a la economía un trimestre para saber el impacto real a nivel de precios al consumidor y a nivel también de saber si estas medidas compensatorias fueron efectivas para la población y si en verdad fueron eficaces para llegar a la población menos vulnerable, que entendería es la intención del Estado, ¿no? Válido, economista, para tenerlo en cuenta entonces más adelante y hacer este nuevo análisis en un próximo trimestre. Queremos agradecerle, economista José Serrano, por habernos acompañado como cada miércoles en Voces y Opiniones. A ustedes, muchas gracias y muy buenos días a todos. Muchas gracias.